Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Bueno, de los papeles que os he dado, tenéis el capítulo 3 de la Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, que es bastante corto porque es una página y un poco más. Y luego os he añadido algo de otra carta distinta, que es la Carta Apostólica Dies Domini, el Día del Señor, el domingo, que también la escribió el Papa Juan Pablo II, pero la escribió en el año 1998, un poco antes de que se produjera el año 2000, el jubileo del año 2000. Y era con el tema de retomar el tema del domingo, ¿no? Y claro, aquí a nosotros el obispo nuestro ya nos puso en nuestro sitio con un estudio que han hecho de cuántas personas van los domingos a la iglesia, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo de pequeño, el Buen Pastor estaba lleno a todas horas, pero a todas horas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, así que no sé, es una... Pero como estamos en el año de la esperanza, no hay que tener... Bueno, de todas maneras, si uno estudia un poco la historia de la Iglesia, se da cuenta que hay situaciones... Esta no es la peor que haya vivido la Iglesia. Aquí por lo menos. Ha habido épocas peores. Ha habido épocas históricas muy truculentas. Sin embargo, luego al final acaba todo saliendo a flote, ¿no? Yo sí quiero decir una cosa, porque me está dando un poco la impresión, a ver, pero bueno, no es desconocido que el Papa Francisco tenía gente que no le gustaba. Y había algunos cardenales que yo creo que fomentaban ese disgusto, ¿no? Eran cardenales que tenían, como todos los cardenales, tienen prestigio, pero algunos de ellos tenían mucho prestigio. Alguno había sido el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bueno, pues todos tenían sus cargos importantes. Y entonces, en algunos documentos que escribía el Papa, pues había gente, algunos de estos, pues se quejaban, incluso le acusaban de cosas que yo creo que no creo, estoy seguro que no eran ciertas. A ver, yo no tenía la preparación que podían tener esos cardenales, pero a ver, cualquier cuestión, hoy lo vimos, a lo mejor hoy lo vemos o el día pasado lo vimos, ¿no? Únicamente uno comete una herejía cuando niega con conocimiento material y formalmente un dogma de fe, o sea, una verdad del credo, ¿eh? Hoy veremos cuáles son. De esos 3 grupos de verdades que aparecen en ese documento, este que tenéis ahí, que se llama la Actuendam Fidei, que ya os lo puse el día pasado, es un motu proprio que hizo Juan Pablo II, mediante el cual se modificó algún artículo del Código de Derecho Canónico occidental y también oriental, en relación con el tipo de verdades en el que el magisterio de la Iglesia es infalible, ¿no? Y en ese caso se proponía a todos aquellos que fueran a ocupar un cargo, por eso yo me quejaba cuando si alguna, pues hacía muy poco que había visto yo en la televisión que había una mujer que le habían dado un cargo eclesiástico, bueno, eclesiástico no sé, pero es un cargo pues a una responsabilidad.
todos los puestos de responsabilidad en la Iglesia les exigían este juramento de fidelidad que se llama. Y ese juramento de fidelidad consta primero del credo, del símbolo niceno constantinopolitano, el que decíamos nosotros que es el credo largo, ¿verdad? Y luego 3 frases. Esto que hizo Juan Pablo II no fue un capricho de él o una cosa que hizo él. Y el día pasado yo lo expliqué un poco. Viene de mucho más atrás. Cuando acabó el Concilio de Trento, el Concilio de Trento sacó un símbolo tridentino, que era el mismo ese, el símbolo niceno constantinopolitano, y luego añadió los cánones que había definido el Concilio de Trento. De manera que todos aquellos que fueran a un cargo tenían que, aparte de profesar la fe de la Iglesia, que era el símbolo niceno constantinopolitano, tenían que aceptar todos los cánones que había establecido el Concilio de Trento, ¿no? Luego, posteriormente, Pío IX, ese no me acuerdo qué papa era, no sé, Pablo III o Pablo IV, no me acuerdo. Pero luego, posteriormente, Pío IX, después del Concilio Vaticano I, a eso mismo, que venía del símbolo tridentino con los cánones del Concilio de Trento, añadió algunos cánones del Concilio Vaticano I, entre los que estaba el tema de la infalibilidad pontificia, por ejemplo, ¿no? Que tenían que reconocer. Bueno, pues luego posteriormente San Pío X quitó eso e hizo lo que se llamaba el juramento antimodernista. O sea, todos los sacerdotes que iban a ser ordenados y todos aquellos, los obispos que iban a ser nombrados obispos, o todos aquellos que iban a tener un cargo en la Iglesia de responsabilidad, pues no sé, pues tenían que hacer el juramento antimodernista. Bueno, pues no, Pablo VI quitó el juramento antimodernista y dejó el credo a secas, ¿no? Fue una pena que cuando posteriormente hizo el credo del pueblo de Dios, que no sustituyera el credo niceno constantinopolitano por su credo. No es porque sea un credo personal y distinto, ¿no? Sino porque el Papa Pablo VI, al símbolo niceno constantinopolitano, le añadió aquellas verdades que no están en los símbolos, porque son verdades de fe, y que el catecismo holandés, después del Concilio Vaticano II, pues había sembrado una confusión tremenda, ¿no? O sea, el Papa Pablo VI escribió o propuso o estableció la profesión de fe, que llamó con el nombre de Credo del Pueblo de Dios, para proteger, por así decirlo, la fe de la gente que estaba un poco como desorientada. Él veía que estaba la gente desorientada como consecuencia de eso, ¿no? Porque no solamente es que fuera el catecismo holandés, sino que es que la conferencia episcopal holandesa, no sé si era austriaca, no sé qué, pues andaban con lo mismo, ¿no? Renegaban el tema del pecado original, los primeros padres, el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, es un credo muy completo, porque en ningún otro credo se habla del pecado original, ni se habla de Adán y Eva, ni se habla de la transustanciación, ni se habla de... Y todo eso está en ese credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Entonces, yo viendo un poco el panorama de lo que ha pasado, digo, podía haberlo puesto en lugar de aquello que había puesto él para sustituir lo que había hecho San Pío X con el tema del juramento antimodernista, podía haber quitado lo que había puesto él y haber puesto el credo del pueblo de Dios. Bueno, si me hubiera preguntado a mí, lo hubiera hecho eso. Pero menos mal que no me preguntó, porque me hubiera metido a la puerta. Y bueno, pues ahora con en este asunto, que es lo que habíamos empezado a ver ya, o sea, cuando estuvimos un poco explicando el tema de la infalibilidad pontificia, que alcanza más cosas que simplemente a los dogmas de fe definidos, ¿no? O sea, cuando habla es cátedra, que habla es cátedra más veces que las que la gente piensa, ¿verdad? Y que hay dos formas, por así decirlo, de no pertenecer a la Iglesia. Uno es por medio de la herejía, cuando niegas una verdad de esas de la fe, ¿no? Pero hay otra que en verdad es que, aunque no sean verdades de fe, pero que están propuestas de forma infalible, con el segundo tipo de verdades que veremos, si no es hoy, algún día veremos. Eso yo no os lo voy a perdonar. Pues por ejemplo, lo de la ordenación de las mujeres, ¿no? Pues
eso no se puede sostener. Quien eso lo sostenga con pertinacia o lo que sea, no está en comunión con la Iglesia. Es muy fuerte, pero es así. Pero no es hereje. O sea, una cosa es la herejía, que es cuando uno niega un dogma de fe, la virginidad de María, o la maternidad divina de María, o la asunción de María, o la Inmaculada Concepción, o los dogmas cristológicos, Jesucristo Dios y hombre verdadero. Bueno, pues cualquiera que niegue cualquier eso es hereje. Con la herejía también uno queda fuera de la Iglesia. Es pecado peor que uno puede cometer, aparte también de la presunción o la desesperación. Los pecados que explica Santo Tomás de Aquino, que son los que aparecen en el Evangelio, que no se pueden perdonar, que son los pecados contra el Espíritu Santo, son los pecados que son contra las tres virtudes teologales, contra fe, esperanza y caridad. Bueno, pues ya que he empezado con esto, a lo mejor hacemos en esto. El segundo papel que os he dado es el que pone motu proprio Actuendam Fide, el 18 de mayo de 1998. Y una nota explicativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que entonces estaba presidida por el cardenal Ratzinger, ¿no? Bien, entonces, como ya os he dicho, lo de que es... Bueno, esto dice aquí, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la nueva fórmula de Professio Fidei et Iusiurandium Fidelitatis insuscipiendo officio nomine ecclesia exerciendo. O sea, la profesión de fe y el juramento de fidelidad para ejercer un cargo o un oficio en nombre de la Iglesia, ¿no? Que esta modificaba la fórmula propuesta en el año 1969 de Pablo VI, que sustituyó al juramento antimodernista establecido por San Pío X. El 29 de junio de 1998, la Congregación para la Doctrina de la Fe publica una nota explicativa del citado motu proprio, en la que explica el sentido de la distinción entre tres niveles de afirmaciones del magisterio por parte de la autoridad de la Iglesia y los correspondientes tres niveles de asentamiento por parte de los fieles. ¿Cómo tenemos que aceptar nosotros o cómo tenemos que asentir a ese tipo de verdades? Dice. El primer nivel concierne las verdades transmitidas por la Iglesia como divinamente reveladas. Esas doctrinas están contenidas en la palabra de Dios escrita o transmitida en la tradición y son definidas como verdades divinamente reveladas por medio de un juicio solemne del romano pontífice cuando éste habla ex cátedra, pero también por el colegio de los obispos reunido en concilio, o bien son propuestas infaliblemente por el magisterio ordinario y universal. Es decir, que puede haber casos en los que no es necesario que sea, para ser una verdad de fe, lo esencial es que esté contenida en la revelación. Luego, ¿cómo lo propone la Iglesia para creer? Pues aquí hay tres modalidades distintas. Una, el Papa, cuando define un dogma de fe, cuando Pío IX definió la Inmaculada Concepción, o Pío XII la Asunción de María a los cielos, o el Concilio Vaticano I cuando definió la infalibilidad del Papa. Estos son dogmas de fe, ¿no? Dice, por esta razón, quien obstinadamente las pusiera en duda o las negara, caería en herejía, como lo indican los respectivos cánones de los códigos canónicos. Ejemplos. A las verdades correspondientes al primer apartado pertenecen los artículos de la fe del credo y los diversos dogmas cristológicos y marianos. La doctrina de la institución de los sacramentos por parte de Cristo y su eficacia en lo que respecta a la gracia. La doctrina de la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y la naturaleza sacrificial de la celebración eucarística. La fundación de la Iglesia por voluntad de Cristo. La doctrina sobre el primado y la infalibilidad del romano pontífice. La doctrina sobre la existencia del pecado original. La doctrina sobre la inmortalidad del alma y sobre la retribución inmediata después de la muerte. Como bien sabéis, estos son artículos del credo. La inerrancia de los textos sagrados inspirados. La doctrina acerca de la grave inmoralidad de la muerte directa y voluntaria de un ser humano inocente. Bien. La doctrina acerca de la grave inmoralidad de la muerte directa y voluntaria de un ser humano inocente, esta es una verdad que está en la Sagrada Escritura, en la revelación, en la visión divina, en la tradición apostólica, en el magisterio de la Iglesia, pero fue propuesta
por una encíclica, o sea, un magisterio ordinario por Juan Pablo II, que se llama la Evangelium Vitae, es el Evangelio de la vida. El segundo nivel de verdades es el que resuelve el problema de la interpretación del alcance de la definición de la infalibilidad del Concilio Vaticano I, de manera que la infalibilidad no se limita a las definiciones de los dogmas de fe, sino también a un conjunto de verdades con conexión lógica o histórica con las verdades reveladas que no son objeto de fe divina y católica, pero a las que se debe dar asentimiento firme y definitivo porque son irreformables. La Congregación para la Doctrina de la Fe explica lo que significan las verdades que la Iglesia propone de modo definitivo en este segundo nivel. El objeto de esta fórmula comprende todas aquellas doctrinas que conciernen al campo dogmático moral que son necesarias para custodiar y defender fielmente el depósito de la fe, aunque no hayan sido propuestas por el magisterio de la Iglesia como formalmente reveladas. Estas doctrinas pueden ser definidas formalmente por el Romano dice cuando hablas cátedra o por el colegio de los obispos reunido en concilio, o también pueden ser enseñadas infaliblemente por el magisterio ordinario y universal de la Iglesia con una sentencia definitiva tenenda, que es lo que os he dicho antes, sobre el tema del aborto, la eutanasia o la muerte de cualquier persona, cualquier inocente, ¿no? Se suele poner en eso inocente porque la Iglesia durante muchos siglos ha aceptado la pena de muerte, ¿eh? Que hasta hace bien poco, o sea, fue Juan Pablo II el primero que modificó incluso un número del Catecismo de la Iglesia Católica para decir que bueno, que era muy rara la situación en la que se pudiera aplicar, y luego ya el Papa Francisco lo ha quitado del todo, ¿no? Dice, todo creyente, por lo tanto, debe dar su asentimiento firme y definitivo a estas verdades fundados sobre la fe en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia y sobre la doctrina católica de la infalibilidad del magisterio en estas materias. Quien las negara asumiría la posición de rechazo de la verdad de la doctrina católica y por tanto no estaría en plena comunión con la Iglesia católica. Su vínculo con la revelación es de naturaleza histórica o lógica. Bueno, aquí ejemplos. En lo que concierne a las verdades del segundo apartado, en referencia a las que están conectadas con la revelación por necesidad lógica, se pueden considerar, por ejemplo, el desarrollo del conocimiento de la doctrina sobre la definición de la infalibilidad del Romano Pontífice antes de la definición dogmática del Concilio Vaticano I. Es decir, la Iglesia ya proponía que el Papa era infalible antes de que se produjera la definición del Concilio Vaticano I, que fue en 1870. Pero claro, cuando todos los dogmas anteriores que se definían, pues estaban basados en que existía esa infalibilidad, ¿no? En lo que concierne a la reciente enseñanza de la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres, se debe observar un proceso similar. La intención del sumo pontífice, que fue Juan Pablo II, sin querer llegar a una definición dogmática, ha sido la de reafirmar que tal doctrina debe ser tenida como definitiva, pues fundada sobre la palabra de Dios escrita, constantemente conservada y aplicada en la tradición de la Iglesia, ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio ordinario y universal. A mí esto, por ejemplo, me parece importante que lo tienen que aclarar. O sea, ya está muy claro, ¿no? Ya está muy dicho. Pero cuando digo que tienen que aclarar es porque yo lo oigo repetir muchas veces. Hasta en programas de televisión de entretenimiento. O sea, pero no os podéis imaginar. Ayer a la noche, precisamente, un programa y tuvieron que sacar a relucir esto, ¿no? El tema de la ordenación de las mujeres. Se puede también llamar la atención sobre la doctrina de la ilicitud de la eutanasia enseñada en la encíclica Evangelium Vitae, confirmando que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios. El Papa declara que tal doctrina está fundada sobre la ley natural y sobre la palabra de Dios escrita que ha sido transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Entonces, hay una aclaración sobre este tema. Dice, podría dar la impresión de que en la doctrina sobre la eutanasia hay un elemento puramente racional, ya que la Escritura parece no conocer el concepto.
Sin embargo, emerge en este caso la mutua relación entre el orden de la fe y el orden de la razón. La Escritura, en efecto, excluye con claridad toda forma de autodisposición sobre la existencia humana, lo cual es parte de la praxis y de la teoría de la eutanasia. Otros ejemplos de doctrinas morales enseñadas como definitivas por el Magisterio Ordinario Universal de la Iglesia son la ilicitud de la prostitución y la fornicación. En referencia a las verdades conectadas con la relación por necesidad histórica, que deben ser creídas de modo definitivo, pero que no pueden ser declaradas como divinamente reveladas, se pueden indicar, por ejemplo, la legitimidad de la elección del sumo pontífice o de la celebración de un concilio ecuménico, la canonización de los santos. Son lo que se llaman los hechos dogmáticos. Claro, si habéis seguido el número ese de las monjas de Belorado, Culebrón, más bien, no, pues alguien les tenía que haber explicado esto, y también a los que iban allí a apoyarles igual, o sea, que alguien tenía que haber explicado esto. Es que es infalible la Iglesia cuando dice que este Papa está auténticamente, es el sucesor de San Pedro, el que tenemos ahora, el que tuvimos antes Francisco y todos los anteriores que han estado. Y lo mismo pasa con los concilios. Por ejemplo, yo recuerdo, habiendo estudiado historia de la Iglesia, que en el siglo XX hubo bastantes historiadores que se metían con el concilio de Éfeso, más que con el de Nicea, pero con el de Éfeso sobre todo. El concilio de Éfeso es aquel en el que se declaró a la Virgen Madre de Dios, Theotokos, ¿no? Y bueno, pues decían que no había sido legítimo porque para cuando llegaron, entonces el Papa no estaba presente en el concilio porque pues él estaba en Roma y entonces, pero mandaba a los legados, ¿no? Que para cuando llegaron los legados, ¿cómo se llama? San Cirilo de Alejandría ya había hecho, digamos, había ya hecho la propuesta del tema de la virginidad, digo, de la maternidad divina de María, ¿no? Y entonces decían, bueno, que no era legítimo porque no estaban los representantes del Papa cuando se tomó el acuerdo, ¿no? Bueno, pues hay una encíclica de Pío XI, Lux Veritatis, o no me acuerdo cómo se llama, en la que se afirma que realmente el concilio de Éfeso es un concilio ecuménico y por consiguiente un concilio auténtico de la Iglesia. Pero luego pasó también con el de Constantinopla, con el primero de Constantinopla. Sí, creo que era de Constantinopla. Entonces Pío XII escribió una encíclica que se llama Sempiternus Rex para hacer lo mismo que había hecho Pío XI con el de Éfeso, con el de Constantinopla. Creo que era un concilio ecuménico auténtico, verdadero. Es que en aquella época se lo tomaba muy en serio. El más fuerte de todos, la parte de historia que yo leí, fue el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia, pues los que estaban en el concilio, los padres del concilio, muchos del padre del concilio, pensaban que lo que estaba aprobando el concilio era contrario a lo de San Cirilo, ¿no? Entonces, para ir de Alejandría, o sea, de Egipto a Calcedonia, que está ahí, pues no sé, pues por Turquía o por ahí, ¿no? Pues iban en botes con remeros, ¿no? Pues entraron los remeros con los remos y fueron pegando a los padres conciliares y se quedaron tan anchos. Había mucha... O sea, por eso digo, cuando ahora decimos, joder, qué mal están las cosas, sí, pero todavía no ha pasado una cosa así, joder. Cuando uno lee historia de la Iglesia, pues se da cuenta de que las miserias humanas que hay en la Iglesia no son realmente lo que es la auténtica Iglesia, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Hay una iglesia visible y otra no visible, ¿no? Entonces,
la auténtica es la que pervive y continúa. O sea, y a pesar de todas esas cosas y tanto hereje que ha habido con mucho poder, en aquella época además, en los primeros siglos, eran los emperadores. Convocaba un concilio el emperador, porque la emperatriz, pues no sé, que le había convencido pues algún esto sobre un hereje, se había ganado a una persona que tenía ascendencia sobre la emperatriz, y entonces la emperatriz mandaba al emperador para que se convocara un concilio. O sea, era así. O sea, y bueno, pues a pesar de todo, pues la verdad, la Iglesia ha continuado y sigue continuando y la fe se mantiene íntegra. Y digo estas cosas también, y he empezado algo porque a mí me está llegando ahora gente conocida. El día pasado me llamó una persona que tengo mucho aprecio, pero que yo ya sabía que no le gustaba al Papa Francisco, ¿no? Y me llamó para decirme, ¿ves? Esto es, o sea, lo que ha dicho León XIV, ¿no? El matrimonio es cosa de un hombre y una mujer. Y digo, ¿y tú qué crees que decía el Papa Francisco? Entonces, como nadie se lee nada, o casi nada, os lo voy a leer. Porque se lo he mandado, pero no me ha contestado. Hay un documento del Papa Francisco, de los que algunos de esos cardenales que he dicho antes, que no he dicho los nombres, pero que hay algún cardenal de esos, pues lo puso muy mal, que es la Amoris Laetitia. Y además dijeron una cosa que es mentira. O sea, dijeron, en la Amoris Laetitia se dice que ¿cómo se llama? Los divorciados y vueltos a casar pueden comulgar. Y eso yo me he leído desde la primera línea hasta la última y eso no lo pone. No puedes decir que eso dice si no lo dice. Podrá ser otra cosa, que hay otra cosa, pero eso no dice. Eso es una cosa que han dicho algunos un poco para desprestigiar. Bueno, entonces yo a una persona que ahora no, pero que antes me habló sobre ese tema, yo le dije, pero tú ya te has leído el capítulo 4 y el capítulo 5. Bueno, y el 1 y el 2, claro, pero eso es el tema de discusión, es un tema pastoral que aparece en el capítulo 8. Capítulo 8. Pero quiero decir, tiene, si no me equivoco, 9 capítulos la exhortación apostólica. Bueno, pues os voy a leer lo que le he mandado yo a esta persona, que es una persona muy apreciada por mí, después de lo que me dijo. La familia en los documentos de la Iglesia. Dice, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral, esto está es un texto de la exhortación esta que os he dicho, Amoris Laetitia. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se ocupó de la promoción de la dignidad del matrimonio y la familia. Definió el matrimonio como comunidad de vida y de amor, poniendo el amor en el centro de la familia, el verdadero amor entre marido y mujer. Hombre, implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad conforme al designio divino. Además, subraya el arraigo en Cristo de los esposos. Cristo Señor sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio y permanece con ellos. En la encarnación, Él asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud y dona a los esposos, con su espíritu, la capacidad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad. De este modo, los esposos son consagrados y mediante una gracia propia edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica. De manera que la iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana que lo manifiesta de modo genuino. Este es el número 67 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Ahora vamos a ver el 68. Luego, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, el Beato Pablo VI, que ahora es santo, pero entonces era beato cuando escribió Papa Francisco, profundizó la doctrina sobre el matrimonio y la familia. En particular, con la encíclica Humanae Vitae, puso de relieve el vínculo íntimo entre amor conyugal y procreación. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable, sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente.
El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. En la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, el beato Pablo VI evidenció la relación entre la familia y la Iglesia. Y sigue, número 69. San Juan Pablo II, todo eso está en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, o sea, la Papa Francisco. San Juan Pablo II dedicó especial atención a la familia mediante su catequesis sobre el amor humano, la Carta a las Familias Gratísima Sane y sobre todo con la exhortación apostólica Familiaris Consortio. En esos documentos el pontífice definió la familia vía de la Iglesia, ofreció una visión de conjunto sobre la vocación al amor del hombre y la mujer, propuso las líneas fundamentales para la pastoral de la familia y para la presencia de la familia en la sociedad, en particular tratando de la caridad conyugal. Describió el modo como los cónyuges en su mutuo amor reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su llamada a la santidad. Benedicto XVI, número 70, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la encíclica Deus Caritas Est, retomó el tema de la verdad del amor entre hombre y mujer, que se ilumina plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado. Él recalca que el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Además, en la encíclica Caritas in Veritate, que es otra de Benedicto XVI, pone de relieve la importancia del amor como principio de la vida en la sociedad, lugar en el que se aprende la experiencia del bien común. Entonces yo esto le ponía a la persona que me había dicho que mira, esto es lo que... Texto del Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. ¿Ves alguna diferencia con León XIV? Que ya está bien, ¿no? O sea, es que nos van a bombardear con eso. Van a ver unos cuantos, o sea, los que no le gusta al Papa Francisco, ahora cada vez que diga algo que les parece que no sé qué, lo van a sacar a relucir. Hay que tenerlo muy claro. El Papa es el que tiene la asistencia del Espíritu Santo. Y que yo sepa, a ver, si un Papa fuera hereje, dejaría de ser Papa. Y entonces, al Papa Francisco había algunos de esos cardenales que he dicho antes que le acusaban de herejía, de cosas que no pueden ser herejía, sin que yo sea una persona, sin que yo tenga una titulación como para, pero que lo sé, seguro. O sea, son herejías las que son la negación de un dogma de fe. Pero aunque tú te equivoques en un tema, a ver, de tipo moral, y digas que está bien una cosa que está mal, estás en un error, pero no es una herejía. Y si lo dices de manera que no es, digamos, persistente, o que, pues entonces mucho menos. O sea, que no. Entonces, bueno, pues eso sí ha pasado. O sea, que el pontificado de Papa Francisco le han puesto bastantes pegas. Hombre, él ha intentado de alguna manera transmitir un estilo que a algunos no les debía gustar. Pero bueno, lo que sí es cierto, nadie puede dudar, es que ha traído la mirada del mundo a la Iglesia. Todo el mundo ha mirado a la Iglesia como hacía tiempo que no se miraba, ¿no? Incluso en sus honras fúnebres era impresionante cómo estaban todas las calles de Roma llenas de gente, ¿no? Al paso del féretro, ¿no? Yo como conocía esas zonas, porque he ido mucho por ahí, me gustaba mucho, me gustó mucho verlo. Era bonito. Bueno. Incluso las cadenas de televisión, que hubo días que coincidieron todas emitiendo. Bueno, las millones de personas que han visto, o sea, una cosa los que estaban allí y otra cosa los que vimos, luego la gente que presenció, ¿no? Bueno, nunca se sabe cómo actúa Dios para mover las cosas. Entonces, yo lo que creo es que siempre hay que tener confianza y sobre todo tener la seguridad de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos y las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Eso hay que tenerlo claro. Y luego, pues lo que hay que intentar es conocer las cosas, leerlas, no fiarse de lo que dice. Es que lo ha dicho un cardenal, sí, bueno,
todos los herejes eran obispos, o sea, Arrio, del arrianismo, o sea, era patriarca, bueno, no sé si es patriarca, Nestorio, otro patriarca, que eran casi como papas, o sea, que tenían la categoría de papas casi, ¿no? O sea, entonces, pero no era el papa era el de Roma, ¿eh? O sea, el obispo de Roma, eso estaba claro. Bueno, pues esto, yo creo que con esto ya hemos terminado lo de... Ah, bueno, nos faltaba el tercer grupo de estos que son aquellas, a ver, en la página 3 de ese grupo de papeles, dice, el tercer nivel concierne las enseñanzas del misterio que no son presentadas como definitivas. El primer y tercer nivel están bastante claros para los teólogos católicos y figuran en varios textos del Magisterio de la Iglesia. Eran, por otra parte, los que figuraban en el Código de Derecho Canónico hasta que Juan Pablo II promulgó el motu propio y modificó un canon del 751. Como ejemplos de doctrinas pertenecientes al tercer apartado, se pueden indicar en general las enseñanzas propuestas por el Magisterio auténtico y ordenado de modo no definitivo, que exigen un grado de adhesión diferenciado según la mente y la voluntad manifestada, la cual se hace patente especialmente por la naturaleza de los documentos, por la frecuente proposición de la misma doctrina o por el tenor de las expresiones verbales. Con los diversos símbolos de la fe, el creyente reconoce y atestigua que profesa la fe de toda la Iglesia. Por este motivo, sobre todo en los símbolos más antiguos, se expresa esta conciencia eclesial con la fórmula creemos. Como enseña la Catecismo de la Iglesia Católica, creo es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, sobre todo en el momento de su bautismo. Creemos es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios con su misma fe y que nos enseñó a decir creo, creemos. En cada profesión de fe, la Iglesia verifica las diferentes etapas que ha recorrido en su camino hacia el encuentro definitivo con el Señor. Ningún contenido ha sido superado con el pasar del tiempo. O sea, cuando dice superado, que ha sido eliminado. Ninguno. O sea, todos los símbolos que yo he mirado, que miré bastantes, los apóstoles. Son 12 artículos. El de Nicea, mucho más amplio. El de Nicea y Constantinopla, más largo. Luego está el símbolo atanasiano, de San Atanasio, también bastante largo. Pues todos esos nunca han rechazado, o sea, nunca han ocultado ninguna verdad anterior, sino que en todo caso han añadido, como os he explicado antes, que el de Trento, al credo niceno-constantinopolitano, añadió los cánones del concilio de Trento, que luego Pío IX, después del Vaticano I, añadió a ese símbolo tridentino los cánones del Concilio Vaticano I. San Pío X quitó eso y puso juramento antimodernista. Bueno, pero era porque el momento llamaba a unas determinadas cosas, ¿no? Hay otra cosa que también quiero yo comentar porque me parece importante. También yo sigo bastantes cosas que me vienen aquí. Al teléfono tenía muchas cosas, que muchas son indeseables, la mayoría quizás, pero otras te ponen al corriente de lo que puede pasar o lo que está pasando, ¿no? Y aquí yo he hecho algún comentario, pero hoy voy a hacer otro un poco más detenido sobre el tema de el nuevo orden de la misa, o sea, el nuevo que surgido del Vaticano II y el anterior, el del Concilio de Trento, ¿no? Que algunos, pues, a ver, aquí el problema que surgió, por eso lo viví yo en primera persona, muy en primera persona, porque estaba ahí con personas que pues criticaban la reforma del Vaticano II. A ver, primero, una cosa que me acuerdo que además tenía su cierto impacto era el tema de la lengua vernácula. Eso a mucha gente, a una gente por lo menos, les parecía que eso iba a quitar la unidad en la Iglesia, porque la Iglesia tiene como idioma el latín, idioma litúrgico. Pero en alguna época de la historia de la Iglesia ha sido no solo litúrgico, sino también se trataban así. Yo, cuando estaba estudiando, cuando
estudiabas a tal autor o tal filósofo o tal no sé qué o tal teólogo y te explicaban que había hecho una tesis doctoral sobre tal y la había defendido en latín. O sea, había escrito en latín y la había defendido en latín. O sea, hoy día, en Roma sobre todo, el idioma es el italiano. El idioma oficial prácticamente eclesial es el italiano. Hay casi todos que van a Roma aprenden italiano de todas partes y luego pues se comunican generalmente en italiano. No obstante, los documentos del magisterio yo creo que los siguen escribiendo en latín y luego los traducen a las distintas lenguas. Bueno, pues no es posible, ¿verdad? Si tú sigues un poco eso que hemos dicho antes, ¿no? Que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia, no es posible que las reformas que puso el Vaticano II podían ser peores que lo que venía de antes, ¿no? Entonces, hay una cosa que además es muy lógica, además. En el Concilio de Trento estaba prohibido traducir la Biblia a las lenguas vernáculas. La Biblia ha estado prácticamente en los libros prohibidos hasta el siglo XX, poco antes del Concilio Vaticano II. O sea, ese tesoro que tenemos ahora en la nueva liturgia, en el rito de la palabra, que nos leen prácticamente entre los 4 ciclos, se lee prácticamente, no toda la Biblia, pero las partes más importantes de la Biblia se leen. Y además, las lecturas del Antiguo Testamento están vinculadas con el Nuevo Testamento, y también con el Evangelio, ¿no? O sea, de manera que se ve también la unidad de la Escritura, que es la palabra de Dios, que es la revelación divina, ¿no? Y eso es lo que en esta carta Panem Nobiscum Domine explicaba el día pasado, que la Eucaristía es misterio de luz, precisamente en la mesa de la palabra. Cuando iban por el camino, y Jesucristo les iba explicando a los discípulos de Maús lo que estaba escrito sobre él. Ellos no lo habían reconocido, pero él estaba escrito sobre él, desde Moisés hasta los profetas, lo que habían dicho de él, ¿no? Entonces a ellos se les ensanchaba el corazón, como dijeron, ¿no? No os ardía el corazón cuando lo oíamos. Pues, y bueno, pues esa es la clave, ¿no? Entonces eso proviene del Concilio Vaticano II. O sea, no se puede negar que eso. A algunos les gusta mucho, pues dijimos, el rito o las formas antiguas. Bueno, no están prohibidas. O sea, lo que está prohibido es hacer eso negando la validez de lo nuevo. Pues eso sería como negar que el Concilio Vaticano II, o sea, o eso es casi como decir que el Vaticano II había cometido errores, ¿no? Bueno, yo como en aquella época oí acusar a Pablo VI de hereje, estaba en una reunión, pues más así, era una mesa, estábamos alrededor de unos cuantos, y el que estaba hablando dijo eso, y yo ya no volví más. Hoy es santo, ¿sabes? Aquel listillo, pues no se había enterado de nada. Y aquello era solo por cuestiones puramente políticas. O sea, a Pablo VI no le tragaban aquí porque cuando era arzobispo de Milán y cuando hubo alguna condena de muerte de alguno, pues protestó. Y entonces y luego era muy amigo de Maritain, filósofo francés que era muy contrario al régimen de aquí anterior. Y entonces estaban prohibidos los libros. Yo los tuve que pasar de contrabando. O sea, pasaba mi madre de contrabando siempre los platos de Duralex y yo pasaba las obras de Maritain. O sea, y además siempre ponía los platos debajo y encima ponía caramelos.
Y cuando le preguntaban, ¿lleva algo? Sí, caramelos para los niños. Y, ojo. Y mi padre siempre le decía, jo, no pares de mentir, joder. No se puede mentir. Ojo. Bueno, además entonces podías pasar en la frontera, pero luego te podían esperar ahí en Ventas de Irún. También había otro control ahí. Bueno, a los viejos nos pasa eso, hemos visto muchas cosas. Bien, pues ahora vamos a mirar lo del tercer capítulo. Entonces dice, hemos visto en la línea del concilio el jubileo, hemos visto al principio, en el primer capítulo. El segundo era la Eucaristía, misterio de luz, que explicaba todo el recorrido aquel que vimos, que antes hemos citado. Y ahora es la Eucaristía, fuente y epifanía de comunión. Epifanía es manifestación, o sea, la Eucaristía es fuente porque es el origen, pero también es epifanía porque es manifestación de la comunión, ¿no? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Pasaje de Juan 15:4. Cuando los discípulos de Maús le pidieron que se quedara con ellos, Jesús contestó con un don mucho mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía encontró el modo de quedarse en ellos. Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta relación de íntima y recíproca permanencia nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la tierra. Él ha puesto en el corazón del hombre el hambre de su palabra, un hambre que solo se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la comunión eucarística para saciarnos de Dios en esta tierra a la espera de la plena satisfacción en el cielo. Un solo pan, un solo cuerpo. Pero la especial intimidad que se da en la comunión eucarística no puede comprenderse adecuadamente ni experimentarse plenamente fuera de la comunión eclesial. Esto lo he subrayado repetidamente en la encíclica de Ecclesia de Eucaristía. Bueno, pues yo os voy a decir otra cosa. Con el escudo que tiene el nuevo Papa, no va a tardar mucho en hablar de la Eucaristía, porque la unidad en el uno, que es lo que quiere representar el corazón con esto, pues donde mejor se manifiesta y se realiza es en la Eucaristía. Ya veréis como alguna vez hace alusión a lo mejor meto la pata, como siempre. Pero... Bien. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Se camina con Cristo en la medida en que se está en relación con su cuerpo. Para crear y fomentar esta unidad, Cristo envía el Espíritu Santo, y Él mismo la promueve mediante su presencia eucarística. En efecto, es precisamente el único pan eucarístico el que nos hace un solo cuerpo. El apóstol Pablo afirma, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. En el misterio eucarístico, Jesús edifica la Iglesia como comunión, según el supremo modelo expresado en la oración sacerdotal, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo cuando he leído eso antes, me he acordado del escudo del Papa, al leer esto, ¿no? Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La Eucaristía es fuente de la unidad eclesial y a la vez su máxima manifestación. Y una cosa que sí que es muy importante, que está diciendo el Papa constantemente, es lo de la unidad. O sea, esa situación de división que se había producido, que yo he comentado algo al principio, pues eso hay que superarlo. Yo creo que se superará porque lo tiene planteado como muy vitalmente, ¿no? En su esto. La Eucaristía es epifanía de comunión, es decir, manifestación de la comunión. Por ello, la Iglesia establece ciertas condiciones para poder participar de manera plena en la celebración eucarística. Son exigencias que deben hacernos tomar conciencia cada vez más clara de cuán exigente es la comunión que Jesús nos pide. Es comunión jerárquica, basada en la conciencia de las distintas funciones y ministerios, recordada también continuamente en la plegaria eucarística al mencionar al Papa y al Obispo diocesano. Claro, cuando se celebra la Eucaristía en la misa, sabéis que se dice, el Papa, ahora dice en León, el Papa Francisco, nuestro Obispo Fernando, etcétera, ¿no? Siempre.
Pues porque la Eucaristía se celebra de forma comunitaria, ¿no? Y de una manera, y de forma jerárquica también, ¿no? Es comunión jerárquica basada en la conciencia de las distintas funciones y ministerio. Bueno, esto es comunión fraterna, cultivada por una espiritualidad de comunión que nos mueve a sentimientos recíprocos de apertura, afecto, comprensión y perdón. Y esto es lo que debe primar, generalmente, que ya sabéis que por las experiencias que solemos tener, desgraciadamente, no es lo que prima, ¿no? Pero tiene que haber sentimientos recíprocos de apertura. Apertura quiere decir aceptar que la otra persona puede pensar distinto que tú. Y que por eso no tienes por qué cerrarle la puerta, ¿no? Afecto, ¿eh? La ternura que decía muchas veces el Papa Francisco, ¿no? Comprensión y perdón. Siempre decía, Amoris Laetitia, hablaba mucho de eso en los matrimonios. Al final les daba un ejemplo, exponía como digamos, unos deberes, ¿no? Decía que nunca se acostaran enfadados, que siempre que se perdonaran, ¿no? Y es muy bonito, eso a mí me parece, son textos preciosos, por eso cuando descalificaban esa doctrina apostólica por una cosa que no pone, yo digo, ¿pero qué es esto? Porque se lean lo que pone. Si lo que pone es precioso, joder, hay que dar de piedra. Un solo corazón y una sola alma. En cada Santa Misa nos sentimos interpelados por el ideal de comunión que el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta como modelo para la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia, congregada alrededor de los apóstoles, convocada por la palabra de Dios, es capaz de compartir no solo lo que concierne los bienes espirituales, sino también los bienes materiales, que era lo que echaba la bronca San Pablo, ¿no? A que algunos iban ahí que tenían mucho, que se emborrachaban, mientras que los otros no tenían nada, ¿no? Pues esto también, para que sea una auténtica comunión, pues tiene que haber también compartir los bienes materiales, no solo los espirituales. En este año de la Eucaristía, que escribió el Papa esta carta, el Señor nos invita a acercarnos lo más posible a este ideal, que se vivan con particular intensidad los momentos ya sugeridos por la liturgia para que la misa estacional que el obispo celebra en la catedral con sus presbíteros y diáconos y con la participación de todo el pueblo de Dios, esta es la principal manifestación de la Iglesia. Pero será bueno promover otras ocasiones significativas también en las parroquias para que se acreciente el sentido de la comunión, encontrando en la celebración eucarística un renovado fervor. El Día del Señor. Es de desear vivamente que en este año, era el año 2004-2005, se haga un especial esfuerzo para redescubrir y vivir plenamente el domingo como Día del Señor y Día de la Iglesia. Sería motivo de satisfacción si se meditase de nuevo lo que ya escribe en la Carta Apostólica Dies Domini. Por eso os lo he puesto luego, por hacerle caso al Papa. En efecto, precisamente en la misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando resucitado se les manifestó estando reunidos. En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el pueblo de Dios de todos los tiempos. Que los sacerdotes, en su trabajo pastoral, presten durante este año de gracia una atención todavía mayor a la misa dominical como celebración en la que los fieles de una parroquia se reúnen en comunidad, constatando cómo participan también ordinariamente los diversos grupos, movimientos y asociaciones presentes en la parroquia. Bueno, sí que no sé qué hora es. Bueno, pues lo vamos a dejar, pero ya tenéis tarea para poder leer si queréis. Pero lees, es muy bonita, la carta esta Dies Domini, preciosa, o sea, porque tú lees esto y el próximo domingo oyes la misa de otra manera, porque sabes qué sentido tiene, qué sentido especial tiene la misa del domingo, ¿no? Que es el día del Señor. Y el Señor de los días, dice, ¿no? Hay pues motivo para decir, como sugiere la homilía de un autor del siglo IV, que el día del Señor es el Señor de los días.
Quienes han recibido la gracia de creer en el Señor resucitado pueden descubrir el significado de este día semanal con la emoción vibrante que hacía decir a San Jerónimo: el domingo es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día. Esta es efectivamente para los cristianos la fiesta primordial. Precioso.